Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo 1 del aula Comportamiento Organizacional. Esta sesión sincrónica, pues tal como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades, corresponde al módulo 1 del curso. Me demoré tal vez un poco en el inicio de la sesión, debido principalmente a que hace breves minutos estaba en la sesión sincrónica de otra asignatura donde se presentó un inconveniente que yo les envié también el día de ayer, y es ese ejercicio que realizan algunos estudiosos de conectarse y después retirarse de la sesión, lo cual pues bloquea eh, la plataforma de Big Blue Button y pues obviamente detiene el desarrollo de la sesión sincrónica. Aprovecho entonces en este momento, mientras se van conectando diferentes estudiosos que van a participar de la sesión, como María Isabel y Sandra Liliana, que también la veo en este momento conectada, para aclararles nuevamente que por favor yo les facilito a ustedes unos lineamientos, unos aspectos sobre el desarrollo de las sesiones sincrónicas, donde lo que principalmente les pido es que si se conectan no se retiren de la sesión sincrónica. La idea de esto es, yo les he mencionado, ustedes cuentan con diferentes herramientas, cuentan con la confirmación del tiempo aproximado que va a durar la sesión sincrónica. Les informo también el medio a realizarse, las fechas. Les indico que también puedo posteriormente facilitar el video como lo he hecho para que ustedes puedan visualizar posteriormente las sesiones sincrónicas. Pero si no están seguros de participar en estos espacios, no se conecten y se desconecten. Ya hace un momento se conectó María Isabel, estuvo unos segundos y se retiró de la sesión sincrónica. En este momento no bloqueó o no interrumpió el compartir la pantalla, nuevamente está conectada, pero el hecho de ingresar y salir, hace que la sesión se bloquee y no pueda yo continuar compartiendo la presentación que les he preparado para ustedes, y por lo tanto pues se ve afectada el desarrollo de la sesión sincrónica. Por eso nuevamente les reitero para quienes posteriormente van a ver el video de esta sesión que la invitación es nuevamente validar nuestro plan de formación, identificar allí las diferentes fechas de los eventos y actividades que se van a desarrollar. Tengan en cuenta que nuestras sesiones sincrónicas tienen una duración aproximada a la hora, ¿sí? En las que son correspondientes a cada uno de los módulos. Y si ustedes cuentan con esa hora, por ejemplo, el día de hoy si cuentan hasta las 11 de la mañana aproximadamente, pues bienvenidos a participar de nuestra sesión. Si no, recuerden que posteriormente ustedes pueden ingresar, visualizar el video que yo les voy a cargar dentro de la plataforma y realizar cualquier tipo de pregunta o inquietud por medio del correo electrónico, y yo con gusto estaré resolviendo sus dudas. Pero no, por favor, no hagan ese ejercicio de ingresar y salir dentro de la sesión, porque como se los digo, bloquean este espacio que se está produciendo en vivo, y obviamente pues detienen el desarrollo normal y adecuado de lo que es la sesión sincrónica. Anteriormente me pasó en la sesión que estaba realizando yo de otra asignatura de 9 a 10 de la mañana, por eso me demoré un poco, unos minutos en iniciar esta sesión sincrónica, porque tuve que alargarme un poco en lo que fue el desarrollo de esa sesión, debido a que tuve que reiniciar eh, el aplicativo para poder nuevamente compartir pantalla. Entonces en este momento procederé a compartir en esta sesión o esta presentación que corresponde a lo que es el contenido de nuestro módulo número uno. Recordemos que este módulo se llama Fundamentos del Comportamiento Organizacional y principalmente busca aclarar algunos conceptos fundamentales, unas teorías clásicas de lo que es el comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional ha sido un ejercicio de estudio que ha venido evolucionando, como han venido evolucionando todas las teorías administrativas desde la revolución industrial, ¿no?
Básicamente, a medida que nosotros o las organizaciones se involucran en ese ejercicio de integración de mercados, en ese ejercicio de globalización, pues empiezan a identificarse una serie de factores, una serie de elementos que interactúan en el entorno organizacional, en el entorno de las personas y hacen que obligatoriamente se empiece a tener en cuenta o se empiece a considerar otros elementos adicionales para lograr identificar las diferentes teorías, para lograr identificar las diferentes estrategias que se implementan dentro de las empresas en pro de aumentar nuestra productividad, en pro de mejorar los resultados que quiere la organización. En este caso, el comportamiento organizacional es uno de esos elementos, uno de esos factores bajo los cuales se ha identificado que las personas representan un elemento significativo en los resultados que alcanzan las organizaciones y de cómo a partir del desarrollo, de la implementación de diferentes estrategias, de diferentes políticas, de diferentes acciones, las personas pueden aumentar su compromiso, pueden desarrollar de mejor manera sus acciones, sus actividades y pueden potenciar los resultados que se consiguen o que se alcanzan en los procesos de gestión organizacionales. La agenda que tenemos para el día de hoy es en primer lugar hacer una breve presentación del módulo, de las competencias y actividades. Ustedes ya conocen las actividades que debemos desarrollar. Sin embargo, voy a compartir por un breve momento nuevamente las fechas de presentación de esas actividades. Luego de esto vamos a hablar de los fundamentos del comportamiento organizacional. Brevemente vamos a hablar de esa evolución de teorías clásicas de la administración que han dado forma al comportamiento organizacional, es decir, la teoría administrativa, la teoría estructural, la teoría del hombre social y de las relaciones humanas. Y por último, vamos a hablar de disciplinas complementarias al comportamiento organizacional, disciplinas que de cierta manera estudian aspectos de los individuos en grupos y de los individuos dentro de organizaciones que han dado forma a lo que es propiamente el estudio del comportamiento organizacional de las personas. Entonces, en primer lugar, recordemos que este módulo se denomina Fundamentos del Comportamiento Organizacional y busca que ustedes puedan identificar los orígenes y los fundamentos del comportamiento organizacional a través de las diferentes teorías clásicas y modernas. Para este módulo en particular nosotros tenemos planeada la presentación de dos actividades. Un primer foro sobre las teorías del comportamiento organizacional y un segundo foro sobre el papel del liderazgo en los grupos. Para esto, prefiero irme yo directamente acá a la plataforma Canvas y verificar cuáles son las fechas planeadas para la presentación de estas actividades. En primer lugar, tenemos el foro sobre las teorías del comportamiento organizacional. Esa actividad tendrá cierre el próximo día lunes a las 8 de la mañana y tendremos una segunda actividad que es el papel de liderazgo en los grupos, que tendrá cierre el día 28 de septiembre, de igual forma a las 8 de la mañana. Afortunadamente, este es un curso que cuenta con los espacios suficientes, solamente son 4 actividades en un tiempo de 2 meses, por lo tanto ustedes tienen de a 2 semanas para el desarrollo de cada entrega. Estas actividades son actividades que son diseñadas para que ustedes las realicen en una semana, por lo tanto tienen el doble de tiempo para realizar su presentación. Una nueva aclaración que yo realizo, o no aclaración, es reiterar nuevamente que tengan en cuenta que las actividades tienen apertura y cierre a las 8 de la mañana. No espero encontrarme en esta ocasión, en este curso, con el anuncio, con el aviso, con el comentario de que no tienen o no cuentan con información acerca del momento en el cual se va a presentar una actividad, ¿no? Conocen ustedes que la fecha máxima de presentaciones son las que están estipuladas acá en a las 8 de la mañana, perdón, era lo último que me quedó ahí por mencionar. Bien, vuelvo entonces a la presentación de las slides que yo tengo acá preparadas. A medida que vaya evolucionando, si bien yo les había indicado que existían dos momentos en el desarrollo de la sesión, en el cual primero yo he realizado una presentación y luego
dábamos espacio a preguntas. Voy a tratar de manejarlo por ítems. Entonces, después de este segundo ítem, voy a verificar que nuevamente esté compartida la presentación, de que ustedes estén visualizando la pantalla y pues daré espacio a preguntas porque precisamente veo que la plataforma deja en algunos momentos de compartir y eso me obliga a detener el desarrollo de la sesión. Bien, hablemos de los fundamentos del comportamiento organizacional. En primer lugar, para estudiar el comportamiento de las organizaciones es necesario remontarse al comienzo de la revolución industrial, como les mencionaba. Las primeras teorías económicas, las primeras teorías administrativas se centraron después de esa revolución industrial, donde se identificó que debería estudiarse, debería identificarse la mejor forma de organizar el trabajo para alcanzar mejores niveles productivos, ¿no? Por allá nosotros podemos ver eh, la película, por ejemplo, de Charlie Chaplin, no me acuerdo cómo, en este momento cómo se llama, pero particularmente donde se realizó ese ítem de la especialización del trabajo, que fue uno de los primeros elementos que generó las diferentes teorías administrativas acerca de cómo optimizar los resultados que pueden alcanzar una organización de acuerdo a las funciones, de acuerdo a las actividades que realiza. Estas diferentes teorías económicas dieron origen a la administración y a las ciencias que rodean el funcionamiento de las empresas. La administración surge a partir de precisamente identificar a partir de diferentes acciones, de diferentes estrategias, de diferentes funciones, cuál es la mejor forma y la manera más óptima de conseguir los resultados organizacionales. En tiempos clásicos las organizaciones se encargaban o no se encargaban, sino se preocupaban por producir cada vez más en mayor cantidad. De cierta manera, sus clientes o el mercado no era una preocupación para las organizaciones clásicas. De cierta manera, el mercado cómo estaba organizado. Existían algunas industrias, algunas empresas encargadas de realizar o de elaborar productos, ¿sí? Pero de todas maneras siempre existiría clientes interesados en adquirir esos productos. Siempre existía un mercado eh, con deseos de comprar, un mercado que no tenía productos, un mercado que quería esos productos que realizaba la industria, que estaba ansioso por comprar esos elementos que se estaban produciendo. ¿M? Tiempos más posteriores, obviamente, ya hubo una saturación del mercado, los clientes o los consumidores o el mercado en general ya contaba con productos, con elementos, con maquinarias, con productos de cierta manera que básicamente les permitían desarrollar estas actividades, que les permitían de cierta manera tener elementos ya que no los llevaban a la necesidad de adquirir esos productos y allí fue cuando ya las organizaciones empezaron a tener que orientarse hacia los clientes, a tratar de identificar qué era lo que buscaban, a tratar de equilibrar sus niveles productivos. Pero estas organizaciones clásicas, estas organizaciones producto de la revolución industrial, simplemente se orientaban o se centraban en alcanzar altos niveles productivos. La demanda existía y por lo tanto existía la necesidad de cumplir esas expectativas y esas demandas que estaban latentes actualmente en ese momento del mercado. ¿Mm? Existen algunos teóricos clásicos importantes dentro de esas teorías administrativas y económicas. Por un lado encontramos a Adam Smith. Smith fue uno de los primeros en determinar que la división del trabajo resultaba un elemento sumamente fundamental en alcanzar altos niveles productivos. Si nosotros identificábamos una manera adecuada de realizar un trabajo, deberíamos especializar a un trabajador en realizar ese trabajo y no que el mismo tuviese que involucrarse en otro tipo de actividades, en alargar su flujo de funciones para alcanzar su producto terminado, sino al dividir las actividades, al especializar a un trabajador puntualmente en una acción, eso alcanzaría o permitiría altos niveles productivos que obviamente aumentarían la cantidad de productos que se realizaban dentro de una empresa. Luego podemos encontrar a otro teórico como Charles Babbage, quien propuso que las economías de especialización debían ser tan relevantes en la realización del trabajo mental como en el trabajo físico. ¿Esto a qué dio origen? Dio origen a las diferentes áreas administrativas, ¿no? Nosotros inicialmente entonces concebíamos una organización con áreas de trabajo, pero esas áreas de trabajo se identificaban o se trataban de áreas que realizaban puntualmente trabajo físico, es decir, el área de corte, el área de confección, el área de almacenaje, el área de transporte, ¿sí? Áreas
propiamente que realizaban actividades netamente físicas. A partir de lo mencionado por el teórico Babbage, se identificó que podrían existir otro tipo de áreas de trabajo que se encargaban de realizar actividades netamente mentales, más no trabajos físicos. Esos trabajos mentales a qué se orientaban, perdón, por ejemplo, a realizar acciones orientadas a mejorar la administración de ese trabajo físico, a identificar nuevas acciones para poder optimizar los resultados que alcanzaba la organización, a tratar de identificar la mejor manera de ejecutar un trabajo y esa idea entonces ponerla a disposición de los trabajadores que ejecutaban ese trabajo físico, es decir, dio origen de cierta manera a las áreas administrativas que componen las organizaciones. Y por otro lado encontramos a Robert Owen. Él decía que mostrar preocupación por los empleados convenía a la administración y aliviaría la miseria humana. ¿Qué elementos importantes hizo Owen dentro de su trabajo? Luchó por las horas de trabajo reglamentadas, la legislación de mano de obra infantil, la educación pública y los alimentos proporcionados en el sitio de trabajo. Es decir, a partir de Robert Owen se empezó a identificar un valor significativo en el trabajador, ¿no? De cierta manera, en los elementos clásicos se vio al trabajador como un elemento más de la empresa, como tal vez hasta una máquina, como algo que realmente no representaba ninguna importancia, donde básicamente lo que tenía que hacer el trabajador era cumplir con un objetivo específico que se le daba, con una acción, con un trabajo, con una norma específica que debería cumplir y tenía que desarrollar para alcanzar los resultados que buscaba la empresa. Pero a partir de Owen se empezó a identificar algo importante y es tratar de aliviar esa miseria humana que definía él. Tratar de darle de cierta manera algunos elementos, algunos beneficios mínimos a ese trabajador que aliviaran su día a día o su trabajo. Tal vez alimentos, tal vez el tratar de restringir la contratación de mano de obra infantil, de niños, el tratar de ayudar con educación pública a salvar, a solventar lo que era la miseria por parte de muchos apartados de esa política económica que estaba empezando a apoderarse de diferentes mercados. Bien, entonces nosotros podemos identificar algunos principios de esas diferentes teorías económicas que dieron origen a lo que es la administración de empresas y lo que es la administración de personal. Nosotros podemos identificar principios que han venido desarrollándose en diferentes autores, en diferentes científicos que precisamente han moldeado también hasta el día de hoy lo que es la administración de empresas, como Taylor, Fayol, Weber, y precisamente ellos a medida que han evolucionado el tiempo, a medida que han evolucionado los mercados, a medida que han venido evolucionando las organizaciones, también han venido evolucionando los principios que ellos conciben o que identifican como oportunos para las empresas. Por parte de Taylor, planeó un primer principio, el cual menciona que desarrolla una ciencia para cada elemento de trabajo de un individuo, es decir, busca identificar las actividades oportunas que debe realizar un trabajador dentro de su actividad puntual, ¿sí? Identifique qué es particularmente lo que debe realizar un individuo. Con eso, a eso hace referencia con la ciencia, con el ejercicio de estudiar eso en particular que debe realizarse. Acá entonces hay una problemática de investigación que es que el trabajador haga un zapato, digamos, o la plantilla del zapato. Entonces, a partir de esa problemática hay que investigar de manera científica cuáles son las actividades puntuales que debe realizar alguien para poder conseguir de mejor forma que se realice esa plantilla de zapato. Un segundo principio, seleccione de manera científica y después capacite, enseñe y desarrolle al trabajador. Una vez ya esa área pensativa, ese individuo científico ha identificado cuál es la mejor forma de realizar las actividades, con la manera más oportuna y más eficiente de desarrollar un trabajo, pues explique a la persona que ejecuta ese trabajo cómo lo debe realizar, cómo debe ejecutar sus actividades para poder alcanzar resultados óptimos. Un tercer principio, coopere muy de cerca con los trabajadores de modo que asegure que todo el trabajo se hace de acuerdo con los principios de la ciencia que se ha desarrollado. Es decir, verifique que el trabajador ha entendido cómo se debe ejecutar el trabajo y más importante que lo cumpla. Hasta hoy en día se ve incumplimiento en algunas organizaciones que tienen problemas con este principio. ¿Por qué? Porque se define un proceso que se debe seguir, se define las actividades que debe realizar o elaborar un trabajador, pero el trabajador no lo hace.
prefiere realizar el trabajo de otra forma, prefiere saltarse los procesos, prefiere saltarse las actividades y termina haciendo algo para lo cual no se le ha indicado que debe realizar y que posiblemente esté consiguiendo resultados que no desea la organización o presentando errores, accidentes, reprocesos o incidentes en el trabajo. Bien, principio número 4. Divide el trabajo y la responsabilidad en partes casi iguales, es decir, responsabilidades y trabajos por parte de la administración y de los trabajadores, de cierta manera, haciéndose responsables de que los resultados que se están alcanzando, si se ha hecho un ejercicio científico de validar las actividades y se ha hecho un ejercicio científico de capacitar al trabajador y hacerle seguimiento que el mismo esté cumpliendo con em, las funciones o actividades que se le han mencionado, pues los responsables de los resultados que se consigan son en partes iguales, tanto del trabajador como del administrador que ha diseñado ese flujo de trabajo. Luego de Taylor aparecieron otros teóricos que empezaron a dar forma a esas teorías administrativas o a ese flujo de actividades que se empezaban a desarrollar dentro de las organizaciones. Pero habiendo terminado este primer apartado de lo que es algunos fundamentos del comportamiento organizacional, quiero preguntarle a María Isabel o a Sandra Liliana si tienen alguna inquietud por el momento. Vale, muchas gracias, Sandra, por contestar. Continúo entonces con la presentación de ahora de las diferentes teorías que empezaron a surgir asociadas al comportamiento organizacional. En primer lugar, vamos a mencionar un teórico muy importante dentro del desarrollo de la administración de empresas, que es Henry Fayol. Seguramente ustedes ya lo han estudiado con anterioridad. Estas teorías dieron forma a las actividades, a las funciones que desarrollan los administradores dentro de las empresas, a cómo desarrollar adecuadamente estructuras de trabajo y flujo de funciones que permitirían a futuro dar resultados en términos productivos dentro de diferentes empresas. De igual manera, diferentes teóricos a partir de lo que anteriormente dijo Taylor empezaron a reformular nuevos principios y nuevas actividades orientadas principalmente en dar forma a esas actividades tanto administrativas como funcionales dentro de las empresas. Fayol también planeó unos principios administrativos. Vamos a encontrar acá en estos principios, como más adelante lo vamos a ver en otros principios de otros autores, una similitud en los principios realizados o mencionados con anteriormente por parte de Taylor. ¿Esto a qué se debe? Como se los digo, a medida que fueron evolucionando las organizaciones, a medida que fueron evolucionando los mercados, las diferentes teorías fueron también de igual forma evolucionando. Pero que evolucionaran no quiere decir que replantearan todo desde el principio y que mencionaran que lo anterior estaba erróneo, que lo anterior estaba equivocado y que deberían centrarse en elementos totalmente nuevos, ¿no? La evolución de las diferentes teorías se basó principalmente en identificar lo que anteriormente se había desarrollado, se había estructurado y a partir de allí construir, ¿sí? Evolucionar de acuerdo a lo que previamente se había dicho. Los elementos o los principios definidos anteriormente posiblemente en esos instantes continuaban siendo viables, continuaban siendo aplicados, pero era necesario integrar otro tipo de elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar las diferentes teorías administrativas y de dar enfoque a un mejor desarrollo de funciones dentro de las empresas. Fayol entonces tiene un primer principio, que es la división del trabajo. Es el mismo elemento mencionado por allá inicialmente por Smith y traído a colación nuevamente por parte de Taylor. Lo importante dentro de un ejercicio organizacional en primer lugar es dividir el trabajo, establecer específicamente las funciones y actividades que debe desarrollar un trabajador y que él mismo se especialice en la ejecución de esas actividades y entienda cuál es la mejor forma de realizar ese trabajo alcanzando los mejores resultados posibles. Estableció otro principio, la autoridad. Los administradores deben
dar órdenes, ¿sí? Y los trabajadores deben responder a esa autoridad o deben responder a esos lineamientos que dan los administradores. Los administradores de cierta manera deben identificar de manera científica cómo es la mejor forma de realizar un trabajo y el trabajador debe identificar que ese administrador, a partir de su experiencia, a partir de su conocimiento, es quien debe determinar cómo ejecutar su trabajo. Esta autoridad de cierta manera va a definir que se cumpla ese segundo ítem o tercer ítem, perdón, que mencionaba Taylor, en el cual se realizaba un seguimiento de cerca a las actividades que realizaba el trabajador para identificar que efectivamente estuviese cumpliendo con lo que previamente se había diseñado. En este caso, esta autoridad simplemente pues va a establecer de manera previa que el trabajador debe cumplir con lo que determina el administrador sin llegar a saltarse esos lineamientos o ese flujo de actividades oportunas para el desarrollo de funciones dentro de la empresa. En tercer lugar, la disciplina, alineado con la autoridad. El trabajador debe obedecer y respetar los lineamientos que se establecen dentro de la organización. No es necesario que el administrador o la dirección de la compañía esté como un policía detrás del trabajador para verificar que efectivamente esté cumpliendo con las actividades que se le han dicho, que esté cumpliendo con los procesos que se le han mencionado, que esté cumpliendo con las actividades que se les ha sugerido realizar para conseguir con los resultados que espera la organización. En cuarto lugar, unidad de mando. Todo empleado debe recibir órdenes de un solo superior. ¿Y esto a qué va orientado? Que principalmente sea un solo el responsable de establecer cuál es la actividad que realizar el trabajador y que no existan dos personas que den órdenes, que no existan dos personas que digan la mejor forma de realizar el trabajo es esta y después otra persona indicándole al trabajo que realizar otro tipo de actividades. El trabajador debe obedecer únicamente a una unidad de mando que le diga o le establezca cuál es el objetivo a realizar, cómo alcanzarlo y que en determinado momento los resultados que se consigan, como lo mencioné anteriormente, sean responsabilidad de esos dos elementos y no de más elementos que no tienen nada que ver o no están involucrados particularmente con ese resultado específico que se busca. Además de esto encontramos la unidad de mando. Cada grupo de actividades organizacionales que comparten el mismo objetivo deberá ser dirigido por un administrador, ¿sí? No deben presentarse dos directores de equipo, no debe presentarse que tal vez dos grupos de trabajo están buscando un mismo resultado y estén liderados por individuos distintos, porque esto que puede llegar a representar que exista ambigüedad de intereses, ambigüedad de objetivos y finalmente no se alcancen los resultados esperados porque de cierta manera los esfuerzos que está dando cada grupo de trabajo es distinto de acuerdo a los resultados pues que se están esperando por parte de la dirección. Luego de esto, subordinación de interés individual y general. Estos elementos los vamos a ver más adelante, donde vamos a identificar que esa relación que existe entre los trabajadores y la empresa se debe obedece a intereses, es decir, la organización tiene un interés en particular que puede estar alineado a los niveles de producción, que puede estar alineado a los ingresos que pueda llegar a tener, que puede estar orientado a los niveles de utilidad que alcance la empresa y el individuo por su parte tiene otro interés en particular, una remuneración, un trabajo seguro, un trabajo estable, una retribución en particular. De cierta manera, acá lo importante es establecer estrategias que permitan que el subordinado ponga por encima el interés general que el interés individual, es decir, ponga por encima el interés que tiene la organización por encima de su propio interés. Es una primera teoría clásica que por ahí no se supo cómo establecer, no se supo cómo diseñar de mejor forma las acciones para llegar a optimizar o alcanzar los resultados esperados, pero fue el primer paso que se dio para lo que hoy en día conocemos como diferentes estrategias que se desarrollan dentro de las empresas, que hoy en día todavía son implementadas para, en definitiva, alcanzar ese resultado, que el trabajador imponga el interés de la organización por encima de su interés personal. Bien, luego de esto encontramos dos otros principios adicionales, la remuneración, perdón, que es ser justo con el trabajador, asignarle una entrega adecuada de acuerdo a las actividades y de acuerdo a las funciones que desarrolla dentro de la empresa. De igual forma, este es un elemento que han venido evolucionando a medida que ha evolucionado el tiempo
ya hoy en día, que también es un elemento que vamos a ver más adelante, empiezan a identificarse no salarios tradicionales, no contratos clásicos, sino salarios psicológicos para los trabajadores, que más allá de una remuneración salarial, la empresa o identifica que la empresa se preocupa por su bienestar a partir de otro tipo de beneficios. Otro de los principios establecidos por Fayol era la centralización. La centralización buscaba que la toma de decisiones que se establecía dentro de la empresa estuviese a cargo de individuos que se encontraban capacitados, de individuos que contaban con las herramientas y los conocimientos suficientes para realizar ese tipo de acciones. De cierta manera, esa centralización buscaba era centralizar la toma de decisiones importantes de la empresa en individuos o en un número reducido de individuos que estaban capacitados para ese ejercicio. Cadena de mando, línea de autoridad que va desde la cúspide de la administración hasta los niveles más bajos de la empresa, es decir, una estructura organizacional definida que entendía la subordinación y la autoridad dentro de la empresa. Y en último lugar, el orden, que estaba orientado principalmente a facilitar esos ejercicios productivos, en determinar que los elementos que se asociaban al ejercicio productivo estaban en el momento adecuado, en el lugar adecuado, cuando la organización lo requería. Estos elementos, este principio, dieron origen posteriormente a lo que son las actividades de diseño organizacional, las actividades orientadas a el diseño de las plantas de trabajo, de los almacenes, donde básicamente estas funciones, estas actividades se concentran es en que el trabajador cuente con los elementos, con las herramientas, en el momento indicado, en el lugar indicado para desarrollar su trabajo. Por último, encontramos la equidad. Los administradores deben ser amables y justos con sus subordinados. La estabilidad del puesto. Debe asegurarse que el trabajador se encuentra de manera segura en su desarrollo de funciones y que esto lo mantendrá en una percepción de equilibrio en el desarrollo de sus actividades. Y el espíritu de equipo, ¿sí? Desde un principio entonces empezó a identificar cómo el trabajo mancomunado, cómo la armonía, cómo la unidad dentro de la organización puede repercutir en los resultados que percibe el cliente. Nuevamente, esto es un elemento que inicialmente se planteó, de cierta forma Fayol tenía la idea del impacto que podría llegar a tener esto, pero no se identificó cómo eso podría llegar a tener resultados significativos. Actualmente, si las organizaciones aún implementan este principio, identifican cómo el trabajo en el equipo puede llegar a determinar significativamente los resultados que alcanza una empresa. Y ahí es donde ustedes más adelante deben identificar ese elemento del liderazgo, que es parte de la segunda actividad que deben entregar, cómo el liderazgo tiene repercusión directa en los resultados que tiene la empresa. Porque las organizaciones se centran en identificar y en dominar los líderes naturales que existen dentro de la organización para de cierta manera impulsar o potenciar los resultados que alcanzan individualmente los actores que participan o los trabajadores que participan dentro de la empresa. Luego de esto podremos identificar o hablar de la teoría estructural, un segundo elemento de las diferentes teorías del comportamiento organizacional. Nuevamente entonces debemos centrarnos en un autor, en un individuo particular que potenció, que fue el encargado de ser el precursor de este tipo de teorías. Hablamos en este caso de Weber, lo había mencionado por error anteriormente, pero Weber es el autor que básicamente impulsó la teoría estructural. Habló sobre la burocracia ideal, es decir, los niveles autocráticos que deben estar establecidos dentro de una empresa, de cómo debe establecerse ese nivel de autoridad, de cómo debe centralizarse de manera adecuada la toma de decisiones para precisamente centralizar esos ejercicios de decisiones importantes en la empresa a quienes puntualmente están adecuadamente capacitados en desarrollar ese ejercicio. Nuevamente, una característica importante del planteamiento de Weber estaba orientada hacia la división del trabajo. Como lo podemos ver, esa división del trabajo fue un elemento realmente clásico y sumamente importante en las teorías clásicas administrativas. Hizo parte de los diferentes principios, de los diferentes lineamientos dados por diferentes científicos o autores clásicos sobre la administración del trabajo. Primer
lugar, de los lineamientos o principios planteados por Weber, hablaba de la especialización del puesto, elementos realmente similares a los que hemos visto con anterioridad en cuanto a los planteamientos de Smith, Taylor y Fayol, en cuanto a lo que es la división del trabajo. Determinar claramente en actividades simples lo que debe realizar un trabajador de la empresa. Segundo lugar, jerarquía de la autoridad, el elemento asociado a lo que planteaba anteriormente eh, Fayol, quien hablaba de la autoridad, ¿no? De establecer claramente cuál es la autoridad dentro de la empresa, establecer una línea de jerarquía dentro de la organización para que cada individuo pueda identificar qué órdenes, qué lineamientos debe seguir dentro de su accionar en la empresa. Selección formal. Todos los miembros de la organización han de ser seleccionados bajo sus calificaciones técnicas, demostrando su capacitación. Ya acá empezamos a tener un lineamiento importante. En este momento de la historia, en este momento de las organizaciones, se identificó que en algunos casos, en algunas actividades, en algunas profesiones era necesario que el trabajador tuviese una capacitación previa o tuviese unos conocimientos previos antes de realizar su trabajo. No era posible que un trabajador ingresara a una organización y de manera simple tuviese que realizarse el ejercicio de capacitación, perdón, de aprendizaje y que la empresa tuviese que alinearse a esas capacidades o a ese aprendizaje que alcanzó a llegar o alcanzar el trabajador, sino que identificó que en muchas ocasiones algunos trabajadores contaban con mayor capacidad de aprendizaje rápido, que contaban con capacidades manuales, que contaban con capacidades distintas que optimizaban los resultados de los procesos productivos. De aquí entonces surgieron las actividades orientadas a establecer lineamientos, a establecer procesos puntuales en la selección de personal, en realizar actividades de calificación, en realizar actividades de identificación de competencias que tienen esos colaboradores de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de los procesos. Reglas y reglamentos formales. Weber, por su parte, empezó a identificar que los trabajadores requerían de algunos lineamientos oportunos para establecer un adecuado comportamiento y seguimiento de funciones dentro de las empresas. Empezó a identificar que los reglamentos de cierta manera daban uniformidad a esos ejercicios de actividades dentro de la organización y esa uniformidad podía asegurar el cumplimiento de expectativas de acuerdo a si se había realizado adecuadamente previamente un ejercicio científico de verificación de los diferentes procesos que se debían ejecutar dentro de la empresa. Impersonalidad, las reglas y controles se aplican de manera uniforme, evitando implicarse con las personalidades y orientación de la carrera. También un elemento que posiblemente en ese instante no se implementó con gran impacto, pero que posteriormente dio origen a actividades, a elementos, a estrategias que actualmente desarrollan las organizaciones, ¿no? Como lo podemos ver, estas teorías en su momento, en su instante, no tuvieron un impacto realmente significativo a nivel mundial, sí en algunas organizaciones, pero posteriormente han venido desarrollándose e implementándose. Es como un coletazo que llega a algunos mercados que denominamos en ocasiones subdesarrollados y, o en vías de desarrollo, pero es ese coletazo que llega en muchas ocasiones de manera tardía a otros mercados mundiales, ¿no? El implementar modelos e implementar herramientas administrativas que en muchas ocasiones en otros países fueron implementadas hace muchos años y que, por ejemplo, en el caso de nuestros mercados empezaron a implementarse o a desarrollarse por ahí a partir de los años 90. Bien, luego de esto tendremos que hablar entonces de lo que es la teoría del hombre social. Hablamos de una época conductista, ¿no? Ya como lo pudimos ver a partir de los diferentes autores anteriores, se empezó a identificar que el individuo tenía un elemento particular, un elemento importante a la hora de determinar los resultados de las empresas, ¿no? En un principio solamente se preocupaba por mencionar al trabajador qué tenía que hacer y punto, ¿no? Ya después empezaron a identificar como que al trabajador había que ser justo, había que darle una remuneración, había que establecer tal vez otro tipo de beneficios, ¿sí?
Y acá empezaron a darse cuenta que el trabajador tenía un impacto significativo dentro de los resultados que tenía dentro de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, sus relaciones personales fuera de la organización, su estado de ánimo, empezaron a identificar que el individuo podía repercutir en los resultados de la organización si, por ejemplo, estaba animado, si estaba de cierta manera comprometido con el resultado de la empresa, podía ofrecer resultados mucho más óptimos, pero en dado caso, si no contaba con estos elementos, si de cierta manera tenía algún tipo de afectación, también eso podría repercutir directamente en los resultados que tenía individualmente y por lo tanto también en los resultados que podría llegar a alcanzar de manera general dentro de la organización. Y encontramos la teoría de relaciones humanas. A partir de identificar las características que tenía un individuo, autores como Carnish, Maslow y McGregor identificaron que los individuos empezaban a establecer relaciones dentro de una organización, empezaban a tener interacciones que posiblemente no solamente obedecían a su actividad puntual, sino que obedecían a tratos interpersonales, y esos tratos interpersonales en ocasiones llegaban a mutar y a tener impactos significativos no solamente en los resultados que alcanzaba el individuo particularmente en su trabajo, sino podían también repercutir en el trabajo individual que alcanzaban o que producían otros individuos con los cuales este actor interactuaba dentro de la empresa. Empezaron allí a identificar elementos asociados al liderazgo, ¿no? Esto es lo que les mencioné con anterioridad, de cómo las organizaciones en ocasiones se centran en identificar los líderes naturales que existen en las empresas y en tratar de mutar eh, esas eh, líneas de liderazgo que existen en la organización para tratar de aumentar el compromiso por parte de los trabajadores con la empresa. El simple hecho de que un líder no se encuentre comprometido con los objetivos de la organización puede llevar a que muchos otros individuos también disminuyan el nivel de compromiso o el nivel de actividad que tiene respecto a las actividades que desarrolla y respecto a su relación con la organización. Bien, le consulto nuevamente a Sandra si tienes alguna inquietud o alguna duda por el momento de lo que hemos hablado. Listo, gracias. Y entonces para finalizar ya casi esta sesión sincrónica, de acuerdo a lo que teníamos programado, hablaré brevemente sobre las disciplinas complementarias al comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es un estudio sistemático de los actos y las actitudes que la gente muestra en las organizaciones, ¿no? A partir de ese ejercicio que empezó a identificarse a medida que evolucionaban las empresas y a medida que evolucionaba ese ejercicio científico de tratar de organizar el trabajo individual, empezó a identificarse que los individuos tenían una serie de actos o actitudes que se mostraban dentro de las empresas y que, como lo dije anteriormente, podría llegar a afectar los resultados que cada individuo alcanzara. El campo del comportamiento organizacional pretende reemplazar las explicaciones intuitivas con un estudio sistemático, es decir, un estudio que logre o busque identificar cómo esos actos y esas actitudes tienen impacto significativo en los efectos que se producen a nivel de resultados dentro de la empresa. Asociados al comportamiento organizacional podremos encontrar otro tipo de disciplinas que estudian tal vez el comportamiento de las sociedades, el comportamiento de los individuos, el comportamiento de o el pensar de los individuos en los grupos. El estudio del comportamiento organizacional se centra en los actos y las actitudes, pero no en todo tipo de actos y actitudes. Básicamente se centra en actos y actitudes que pueden llegar a representar un impacto importante para la empresa. Tres formas de comportamiento son determinantes en el desempeño de los empleados: la productividad, el ausentismo y la rotación de puestos. Por lo tanto, cuando existe una caída en el nivel de productividad, es una alarma para quienes se encargan de estudiar el comportamiento organizacional y tratar de identificar qué es lo que está afectando esos niveles de producción dentro de la empresa. O por ejemplo,
si dentro de la organización un individuo constantemente se ausenta de su puesto de trabajo, pues es una alarma para que los individuos encargados de estudiar este ejercicio dentro de la empresa se centren en tratar de identificar a qué se debe que el individuo constantemente se esté ausentando de su puesto de trabajo. Y finalmente, si identificamos que dentro de la empresa hay altos niveles de rotación, pues esto también será una alarma para que el encargado o los encargados de este ejercicio evalúen por qué los individuos no se encuentran a gusto o satisfechos dentro de la organización. Entonces esas disciplinas, relacionadas al comportamiento organizacional son en primer lugar la psicología, que es la ciencia que pretende medir, explicar y a veces cambiar la conducta de los seres humanos y algunos animales. Es decir, la psicología nos permitirá como disciplina asociada el establecer, el estudiar primero el comportamiento de los humanos y el tratar de establecer estrategias que me permitan mutar o cambiar ese comportamiento que tienen los individuos dentro de mi empresa. Otra de las disciplinas asociadas es la sociología, que estudia a la gente en relación con sus semejantes. Estos sociólogos son quienes han hecho el mayor aporte a lo que es el comportamiento organizacional, ya que a partir de su estudio se permite identificar cómo la relación de los individuos dentro de la empresa puede llegar a repercutir directamente en su comportamiento individual y también en su comportamiento frente a la empresa. La psicología social, que es una mezcla de las dos disciplinas, se centra principalmente en la influencia recíproca que tiene el individuo y la sociedad, es decir, cómo la sociedad puede influir directamente en el individuo y cómo el individuo puede influir dentro de la sociedad. Y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta para validar cómo cada individuo puede repercutir en el entorno de mi organización y cómo también la organización y el entorno organizacional que se ha creado dentro de mi empresa puede repercutir en el comportamiento del individuo. Y por último, la antropología, que es el estudio de las sociedades de los seres humanos en el contexto de sus actividades. Particularmente entonces, cómo es el contexto de la sociedad en torno a la actividad que desarrolla un individuo dentro de mi empresa. A partir de estas disciplinas podré yo entonces desarrollar herramientas. En primer lugar, trataré entonces de identificar características puntuales de un individuo, su comportamiento y a partir del mismo tratar de diseñar actividades y estrategias que me permitan a mí dar respuesta a esas necesidades que tiene mi organización para tratar de mutar, si es necesario, el comportamiento que está teniendo ese individuo dentro de mi organización. Mis estimados estudiosos, hasta aquí es entonces la presentación de las temáticas que realizo yo sobre eh, las temáticas del nuestro módulo número uno. Si tienen alguna duda, por favor, estoy atento a sus inquietudes para apoyarlas con las dudas que tengan. Bueno, muchas gracias, Sandra. No sé si María Isabel tengas alguna duda, alguna inquietud de lo que hablamos el día de hoy. Vale, bueno, muchísimas gracias a las dos por participar de esta sesión sincrónica. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto pues estaré apoyándolos en todo lo que esté a mi alcance. Muchas gracias, hasta la siguiente oportunidad y una feliz tarde. Hasta pronto.